el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana reciban un cordial saludo. Esperamos que los trabajos que están a punto de iniciarse sean fructíferos, particularmente porque estamos a menos de una quincena ya de la toma de posesión del futuro gobierno y sin duda las tareas de formación política adquieren una importancia capital en este contexto. Sin más, hacemos la presentación de la doctora Blanca Montoya, del comité organizador del naciente Instituto de Formación Política de Morena, quien hará una semblanza de nuestro distinguido invitado a fin de que ustedes conozcan de la valía del mismo. Sin más, gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que estamos hoy juntos aquí porque vamos a pasar una velada muy interesante. Estamos muy contentos porque tenemos la presencia del profesor David Harvey. Él es un connotado autor en esta lucha que tenemos todos en el mundo para hacer de este planeta un lugar más justo. Él es geógrafo, pero realmente su obra es inmensa en muchos órdenes. Él tiene un enfoque marxista, socialista, es un crítico del sistema. Como decía, tiene una obra inmensa y seguro nos va a hacer pasar una velada muy interesante. Por otra parte, quería yo informarles que el próximo miércoles en Morena, Coyoacán, vamos a tener un conversatorio para discutir las cuestiones de la nueva consulta sobre el tren. Entonces, bueno, pues los invitamos a que estén atentos a ese evento para que cada quien tome su posición. Y pues no me queda más que agradecerle al señor John Ackerman por haber hecho el enlace para tener a una tan distinguida personalidad, al sindicato de telefonistas que nos provee de un espacio para que podamos hablar sobre esto. Y pues nada, no me queda más que decirles que disfruten y aprendan mucho del señor David Harvey, que vamos a tener la intérprete de Blanca Salces para que ustedes puedan entenderlo bien. ¿Okay? Bueno, pues buena tarde. Maybe we could get the diagram. ¿Podemos poner la diapositiva? I thought I would like to start with my favorite diagram of what Marx does in the 3 volumes of Capital. Me gustaría empezar con una diapositiva acerca de los 3 volúmenes del Capital de Karl Marx. And we're going to have to explain it a little bit. Y vamos a tener que explicarla un poco. Let's start at the bottom with money capital, where a capitalist takes some money and decides to use it to make more money. Aquí está el dinero del capital, donde el capitalista decide usar ese dinero para hacer más dinero. That money capital is taken into the market and buys 2 kinds of commodities, labor power and means of production. Este dinero se lleva de 2 maneras, del trabajo y los medios de producción. Those commodities are then taken into the production process, which is the site of encounter between capital and labor. Estos entran en el proceso de producción, que es el encuentro entre el capital y el trabajo. And there, with a given technology, we see a production system which produces a new commodity. Y con esta tecnología se lleva a producir otra comodidad. Marx makes the argument that this production system not only produces a commodity, but also reproduces the equivalent of the value of the money capital. Produces otra comodidad que es el equivalente al dinero del capital. Otra mercancía, perdón, gracias.
Then the commodities are taken into the market, and there are three kinds of commodities: wage goods, which feed the worker; luxuries, which go to the bourgeoisie; and means of production, which come back into the production system. La producción de estas mercancías de valor llevan a los lujos, a los medios de producción y a los medios de intercambio a través de la reproducción del poder del trabajo, de la fuerza de trabajo. But in the market, we see the conversion of the commodity into its money equivalent. So there we see capital reemerges in the money form in the realization of value. Así vemos las mercancías transformarse otra vez en dinero y regresar a ser el capital. Now, the production of value, which is the first red box, is a different kind of operation from the realization of value, which is the second red box. El valor de producción es diferente a la realización, que es lo segundo de la realización del valor. This is a very important distinction because the traditional left is focused very much upon production, but tends to take questions of realization as secondary or unimportant. Esto es muy importante porque la izquierda tradicional lo pone en términos del valor de producción y se enfoca en esto en oposición a lo que después se convierte en el capital. Now, once all of this money, once capital is in the money form, it then goes into distribution. Una vez que el capital está en forma de dinero, se va a la distribución. And the distribution partly goes in the form of wages. Y la distribución se va a los salarios. Some of it is taken by the state as taxes. Otra parte la toma el Estado en forma de impuestos. And then capital divides it between industrial capital, merchant capital, landed capital, and finance capital. Y entonces el capital se divide en las utilidades industriales, las utilidades de las mercancías, la renta y los intereses. Now, some of that money then cycles back in as effective demand in the realization of value. Un poco de ese dinero vuelve a entrar como al Estado y se vuelve a poner como en la demanda del consumidor. Some of it, however, also comes back as reinvestment and comes back as money capital, and that is the circulation of capital. Otro regresa a ser una vez más reinvertido como dinero del capital y se vuelve a incorporar al sistema. Now, there are various features in Marx's Capital which are, if you like, surround what Marx is looking at. Estas características del capital en el marxismo es lo que está viendo el capital alrededor de esto. The 3 volumes of Capital actually deal with different aspects of this whole system. Los 3 tomos del capital lidian con estos aspectos del sistema del capitalismo. The first volume of Capital concentrates on the first red box, which is the production and reproduction of value and surplus value. El primer tomo se enfoca en la producción y la reproducción del valor del servicio. It really doesn't take any notice of questions of realization, and it does not mention distribution. No toma en cuenta la producción ni menciona la distribución. Volume 2 of Capital deals with actually much of this system, but also concentrates on realization of value. El tomo 2 se concentra más en este tema y hacia la realización del valor. ¿Alguien tiene? And it takes for granted all of the things which we know about from the first volume of Capital. Da por sentado todas las bases que se establecieron en el primer tomo del Capital. So you will not find class struggle in volume 2 of Capital. Por lo que no encontraremos la lucha de clases en el segundo tomo del Capital. Volume 3 of Capital deals with the theory of distribution. El volumen 3 se enfoca a la distribución. And the reason I want to make this point is that Marx had an idea of the circulation of capital as a totality.
La razón por la que quiero hablar de esto es porque Marx tenía una idea de la circulación del capital como la totalidad de la producción. And if we want to understand this circulation process as a totality, Si vamos a entender el proceso de circulación como una totalidad, we have to unify the 3 volumes of Capital. debemos unificar los 3 tomos del capital. And this is something which Marx never did, but we have to do. Esto es algo que Marx nunca hizo, pero que nosotros debemos hacer. Now, there are a number of things which are, if you like, the context in which this circulation takes place. Hay una gran cantidad de factores que juegan cuando la circulación se pone. First, there is the question over here of how labor power is reproduced in the household. Primero es el asunto de cómo la fuerza de trabajo se reproduce dentro de las casas. Social reproduction and the reproduction of labor power are terribly important configurations in a capitalist society. La reproducción social y la reproducción del trabajo son asuntos muy importantes dentro de una sociedad. Generally speaking, in the 3 volumes of Capital, Marx does not say much about this question. En los 3 volúmenes del Capital, Marx no habla mucho acerca de este asunto, But he clearly indicates that it is important. pero indica que es importante. And of course, there has been a lot of work by socialist feminists and others to look at the question of social reproduction in much greater detail. Ha habido una gran cantidad de feministas y de personas de izquierda que han echado un vistazo a la importancia de la reproducción social. So to understand the totality properly, we need to integrate into this configuration everything that goes on in terms of social reproduction. Entonces, para tener una visión completa, debemos incorporar todo lo que está sucediendo con la reproducción social. The second major contextual situation is Marx talks about the metabolic relation to nature. Otra cuestión importante es la relación metabólica a la naturaleza en el planteamiento de Marx. And the free gifts which capital takes from nature. Y los regalos gratuitos que el capital toma de la naturaleza. And what happens to those free gifts under certain historical circumstances. ¿Y qué pasa con esos regalos gratis en situaciones históricas, en circunstancias históricas? But Marx's theory of nature is not simply what is there, it is what has been produced over many, many years. Pero la idea de Marx de la naturaleza no es solo lo que está ahí, sino lo que se ha estado produciendo durante muchos, muchos años. So he talked about cities as produced nature. Así que hablaba de las ciudades como naturaleza producida. And a lot of work has been done on the production, reproduction, and destruction of space, place, and nature. Y las actividades del trabajador, el lugar del trabajador dentro de la destrucción y la reestructuración de esa naturaleza. And we know from that work that the free gifts of nature are converted over time into sites and places for the extraction of rent. Y estos lugares de la naturaleza se han convertido en zonas para la extracción de estos regalos gratis y de la renta. So again, if we want to understand this whole process, we need to understand in much greater detail this reproduction of nature. Así es que si queremos comprender esto a mayor escala, debemos de comprender esta reproducción de la naturaleza. The same thing applies to what I put at the top, which is the production, reproduction and destruction of human nature and culture. Lo mismo aplica para lo que está arriba, que es la producción, reproducción y destrucción de la naturaleza humana y de la cultura. Capital appropriates cultural characteristics, knowledge, understandings, and treats these as free gifts of human nature. El capital se apropia de las cosas que ya existen dentro de las culturas y los toma como estos regalos gratis de la naturaleza humana. For example, it will take the historical intelligence of workers and then use that as a free gift.
Por ejemplo, utilizará la inteligencia histórica de los trabajadores y lo usará, tomará la inteligencia histórica de los trabajadores y lo usará como uno de estos regalos gratuitos. And it will take cultural histories and appropriate them as free gifts. Y también tomará la cultura histórica y se los apropiará como regalos gratuitos. Now this becomes very important in terms of the production of wants, needs, and desires. Y esto es muy importante en términos de la producción de lo que uno necesita y lo que desea. Because if somebody produces a commodity that nobody wants, needs, or desires, then has no value. Porque si alguien produce una mercancía que nadie quiere ni desea, entonces no tiene valor. So capital, in order to survive in this system, is constantly producing new wants, needs, and desires. Entonces el capitalismo, para poder vender lo que tiene, está produciendo nuevos deseos y nuevas necesidades. Not only through production, through the advertising work, but through the production of a whole way of life. No solo en la producción de una cosa, sino en la producción de una nueva forma de vida. And it is the production of that whole way of life which actually creates a situation of wants, needs, and desires where what we want individually does not matter. Y esa misma producción de ese estilo de vida genera una necesidad y unos deseos de cosas que no necesariamente necesitan. For instance, 20 years ago, if I was standing here, nobody would have a cell phone. Hace 20 años, si hubiera estado aquí, normalmente no tendrían un celular. Is there anyone in the audience who does not have a cell phone? ¿Hay alguien en este momento que no tenga un celular? One big guy. Did you? Oh, wow, one person. They stole it from How me. do you live? Te lo robaron. ¿Cómo vives? ¿Te lo robaron ayer? But my point here is this: the same was true when they built the suburbs, and you had to have an automobile. Lo mismo sucedió cuando construyeron los suburbios y uno tenía que tener un automóvil. So the production of whole ways of life and ways of being becomes critical. Así que la producción de las formas de vida nuevas es lo que se vuelve crítico. And Marx talks about this. He kind of says that commodities are in love with money. Dice Marx que las mercancías están enamoradas del dinero. But he quotes Shakespeare and says, but the true course of love never did run smooth. Pero para citar a Shakespeare, el verdadero curso del amor nunca fue suave. And so the wants, needs, and desires are something which Marx talks about, but not very much. Los deseos y necesidades son algo de lo que Marx habla, pero no mucho. So what I'm trying to do here is to complete this picture of movement in order to talk about the ways in which capital transforms the world around us as it circulates. Por lo que quiero explicar esto para enseñarles cómo el capital transforma la forma en la que nosotros percibimos el mundo para acomodarlo a su interés. Now, some other features of this system. The first thing is that it is not a cycle. Otras características del sistema es que no es un ciclo, It's a spiral. es una espiral. It's a spiral because it must grow. Es una espiral porque tiene que crecer. And it must grow because you have to produce profit, Y tiene que crecer porque hay que producir ganancias, which means you have to produce surplus value. por lo que tienes que producir valor de plusvalía. And so this is about the circulation of more and more surplus value. Así que esto se trata de circular más y más plusvalía. So this system has grown at around 3% a year for the last 250 years. Este mercado ha estado creciendo un 3% cada año los últimos 250 años. 3% growth when Marx was writing was not a problem. Cuando Marx escribía 3% de crecimiento no era un problema. 3% growth for us over to the next 100 years is a problem. 3% de crecimiento anual, como estamos ahorita, sí es un problema. It is a huge problem already. Es un gran problema ahora, dentro de 100 años. For example, the crisis of 2007-2008. La crisis de 2007 y 2008, The main way in which that crisis was overcome was through China urbanizing. la forma en que pudimos vencer esa crisis fue a través de la urbanización de China. This system was blocked Este sistema estaba bloqueado
So China said, we're going to produce infrastructures, we're going to change place, nature, everything. Y China dijo, vamos a producir infraestructura, vamos a producir lugares, vamos a producir naturaleza. And 30% of the world's growth since 2007, 2008 has been due to China alone. Y el 30% del crecimiento global en los últimos años ha sido solo por causa del crecimiento chino. They have grown faster and bigger than North America, Europe, and Japan combined. Han crecido más rápido y más que Norteamérica, Europa y Japón combinados. Let me tell you what this means in physical terms. En términos físicos, esto significa lo siguiente. In 2 years, China consumed 45% more cement than En 2 años, China consumirá por 45% más cemento the United States consumed in 100 years. que lo que Estados Unidos consumió en 100 años. I mean, that's a huge, huge amount of cement. Es una gran cantidad de cemento. To give you an example, in 2008, they had no high-speed train network. Para darles un ejemplo, en 2008 no tenían una red ferroviaria de alta velocidad. In 10 years, they built 20,000 miles. En 10 años han construido 20,000 millas. They have built about 20 new cities Han construido como 20 ciudades nuevas, with nobody to live in them. sin que nadie pueda vivir ahí. This is what 3% compound growth means into the future. Esto es lo que significa crecer 3% hacia el futuro. And that's why I think how this system is working is becoming so problematic. Y por eso es que como este sistema está creciendo, se está convirtiendo demasiado problemático. So this system then is a spiral, and in English we have an expression which is spiraling out of control. Este sistema es una espiral que se está espiraleando fuera de control, dicen en Estados And Unidos. this system is spiraling out of control. Y este sistema está haciendo una espiral para salir fuera de control. Not only is it growing, but it is also, this is the second major characteristic, speeding up. No solo está creciendo, sino que se está acelerando el crecimiento. It's moving faster. Se mueve más rápido. Historically, capital has moved faster and faster and faster. El crecimiento del capital está creciendo más rápido y más rápido y más rápido. And it means everything has to change faster and faster and faster. Lo que significa que todo tiene que cambiar más rápido y más rápido. It means that time, instead of being measured in minutes, is measured in milliseconds and nanoseconds and all the Significa rest. que el tiempo, en lugar de medirlo en minutos, se tiene que medir en milisegundos o en nanosegundos. It means that in the field of consumption, there has to be a faster turnover time. En el campo del consumo también tiene que haber un evento mayor, de mayor velocidad. And it's at this point I like to say, you know, I'm still using the same knives and forks that my grandmother used 100 years ago. Y en este momento quiero decirles que yo sigo usando los mismos cubiertos que me dejó mi abuela que usaba hace 100 años. If capital produced things that lasted 100 years, it would have gone out of business. Si el capitalismo produjera cosas que duran 100 años, ya habría quebrado. So it starts to move faster and faster in the world of consumption. Se tiene que mover cada vez más rápido en el mundo del consumo. How many varieties of cell phone have we seen in the last 10 years? ¿Cuántas variedades de teléfonos celulares hemos visto en los últimos 10 años? And even more interesting is the fact that consumption, in order to meet capital's demand, a lot of it has to become instantaneous. Y otra cosa es que para que podamos alcanzar, para que la demanda tiene que ser instantánea, continua e instantánea para poder satisfacer la oferta. And the privileged form of consumption is spectacle, because it's instantaneously consumed. Y la forma privilegiada del consumo es lo desechable, que se consume instantáneamente. So when Guy Debord wrote about the society of the spectacle way back, he was right. Cuando Guy Guy Debord explicó la teoría del espectáculo, explicó que se tenía que consumir instantáneamente. So we live in a world then where things are moving faster, it's growing,
And there is a real serious kind of set of problems as to where this world is going to go. Entonces vivimos en un mundo que cambia y rápidamente y hay una serie de inquietudes que nos hacen preguntarnos hacia dónde vamos hasta dónde vamos a llegar. And I want to argue that beyond the simple question of why neoliberalism is the big question of where is capitalism going. Y quiero discutir una cuestión de que más allá del neoliberalismo, ¿hacia dónde va el capitalismo? Neoliberalism engaged in certain tactics to deal with this problem. El neoliberalismo creó ciertas tácticas para lidiar con este problema. And it changed something about how this totality was working. Y dio alguna luz acerca de cómo esta totalidad estaba funcionando. When you ask the question, where does the energy come from to keep this system moving, there are three answers. Cuando uno se pregunta de dónde viene la energía que mantiene este sistema moviéndose, hay tres respuestas. The first answer is greedy entrepreneurs and ambitious corporations. La primera respuesta son empresarios ambiciosos y corporaciones avaras who are looking to expand their wealth and power que quieren expandir su dinero y su poder, su riqueza y su poder, through commodity production. a través de la producción de mercancías. But let's suppose they get to the point of realization and there is no effective demand. Supongamos que llegan al punto en donde nos damos cuenta de que no hay una demanda efectiva, Either because nobody wants, needs, or desires their product, porque nadie quiere o desea su producto, or because people do not have the money to buy that product. o porque la gente no tiene dinero para comprar ese producto. Then the system stops, Entonces el sistema se detiene, which means that there has to be some other source Look. of demand. lo que significa que debe haber otra fuente de demanda. And that demand comes from the state in particular, but also from various other ways Y esa forma viene del Estado en particular, pero también hay otras formas to create effective demand. para crear demanda efectiva. After World War II, Después de la Segunda Guerra Mundial, capital managed its problems by managing effective demand. el capitalismo arreglaba sus problemas lidiando con la demanda efectiva. And this for a very simple reason, Y esto por una razón muy simple, that during the Second World War, capital increased its productivity and its total output enormously. que en la Segunda Guerra Mundial el capitalismo incrementó su productividad y And it was faced after the war with no demand that would be, like the war demand. y al terminar la guerra se dio cuenta de que ya no había la demanda que había durante la guerra, So it had to find new sources of demand. por lo que tuvo que encontrar otras fuentes de demanda. One new source of demand was, of course, to continue the war. Una forma era, por supuesto, continuar la guerra, In the Cold War, transformándolo a la Guerra Fría, from the demand for military equipment and the para la demanda de equipo militar, arms race en la carrera de las armas, absorbed vast amounts of capital and labor. absorbió una gran cantidad de capital y de trabajo. The second thing was to do what the Chinese have just done, Y la segunda es hacer lo que los chinos acaban de hacer, which is to suburbanize the United States. que fue suburbanizar los Estados Unidos. And that is, build the highways so everybody had to have the car and all the rest of it. Construir carreteras para que todos tuvieran que tener un coche, ponerlos a vivir lejos. But for that to happen, it meant that people in the population had to have enough effective demand to buy the cars. Pero para que eso sucediera, la población necesitaba una real necesidad para comprar los autos. And the cars needed highways to travel on. Y los autos necesitan carreteras para poder circular. So what happened was that the state did a lot of this building of the highways and rebuilding of metropolitan regions. Lo que sucedió es que el Estado comenzó a construir todas estas carreteras y estas regiones metropolitanas, At the same time as it created a privileged working class employed by the large monopoly corporations. y al mismo tiempo produjo una clase trabajadora
una clase trabajadora para que necesitara satisfacer estas demandas. And what that meant was that the working class was going to be divided between a privileged working class, which was white in this case in the United States, and a non-privileged one, which was black and immigrant. Lo que sucedió es que creó una clase privilegiada formada por la raza blanca, en donde eran los que iban a tener estas mercancías, y una clase no privilegiada, que eran los negros. And that led into huge conflict in American cities as you had uprisings in the inner cities of black populations against this system. Y eso llevó a grandes luchas y grandes descontentos entre la población, y a que hubiera conflictos en estas ciudades y en el interior de estos suburbios. But if you look at the logic of the system I was showing you, where did the state get its money from? Pero de dónde, si ven este diagrama que les muestro, ¿de dónde sacó el Estado ese dinero? And where did the corporations get enough to pay the working class what they paid them? ¿De dónde sacaron las empresas dinero para pagarle a la clase trabajadora? Well, a lot of this depended upon the ability to create monetary demand. Esto dependía de la habilidad de crear la demanda económica. And the center of that was in a relationship between the state and the central bank. Y el centro de eso fue crear una relación entre el Estado y el Banco Central, In what I would call the formation of the state finance nexus. en lo que yo llamo la creación del nexo del Estado y financiero. In effect, in the United States, the economy was run by the Secretary of the Treasury in the government and the Chair of the Federal Reserve. De hecho, los encargados de la economía eran el secretario del Tesoro y el chairman de la Reserva Federal. And they could create money. Ellos podían hacer dinero, They could create demand. podían crear la demanda, But they faced a serious restraint pero enfrentaban una gran limitación, that the money they created had to be somehow or other legitimized through an exchange with gold. que el dinero que ellos creaban tenía que ser legitimado con un intercambio con el oro. And this was a strong limitation upon the power of the state finance nexus. Y esto fue una gran limitación del Estado ante el nexo financiero. But in 1971, the gold standard was abandoned. Pero en 1971 se abandonó el estándar del oro. And basically, the state finance nexus was given the power to do whatever it wanted. El nexo entre el Estado y las finanzas le dieron el poder de equipararlo con lo que ellos quisieran. It became an independent power in the midst of this circulation process. Se convirtieron en un poder independiente en medio del proceso de circulación. And that independent power became such as to start to dominate the rest of what was going on. Y ese poder empezó a dominar el resto de lo que estaba sucediendo. And the key thing here was that there had to be capital mobility, Y la clave aquí es que tenía que haber movilidad del capital, because then capital mobility could be a means by which one country's financial system could be raided by another. porque la habilidad del capital significaba que un sistema podría ser tirado por otro. And the principal agent of doing that aiding was, of course, the International Monetary Fund. Ayudado por otro. Y la forma de hacerlo, de dar esa ayuda, sería a través del Fondo Monetario Internacional. Since 1971, we've had lots of little financial crises all over the place and some big ones as well. Desde 1971 han habido pequeñas crisis financieras por todos lados y algunas más grandes. What this system is now about is actually protecting the wealth and incomes of the ultra-rich. Lo que este sistema es, de lo que se trata este sistema es de proteger las ganancias y los ingresos de los ultra ricos. From the very beginning, neoliberalism was a class strategy on the part of the rich individuals and major corporations to protect their own wealth and power.
El neoliberalismo fue una estrategia de clase, de la clase alta, para proteger sus ganancias y mantenerlas. And the way they did this was to preach about freedom as guaranteed by free markets and free trade. Y lo hicieron predicando la libertad como la libertad del mercado y del comercio. So we have the whole kind of neoliberal world which gets constructed. Y entonces tienes un nuevo mundo neoliberal que se construye. Its driver is mainly what is coming out of the finance, what's mainly coming out of the state finance nexus. Lo que lo conduce, lo que lo maneja, lo que lo lleva es este nexo estado financiero. El que Now here's the interesting thing. If you think back on that map of circulation and say, where is there social conflict? En esa forma de circulación se preguntan dónde está el conflicto social. Okay, there's class struggle at the point of production. Está en los puntos de producción. There is class struggle around questions of social reproduction. Hay luchas acerca de la reproducción social. There are class struggles over the appropriation of value through realization. Hay luchas de clase a través de la apropiación del valor a través de la producción. For example, we have a huge issue in the United States right now of pharmaceutical companies overcharging for medical drugs. Tenemos un gran problema ahorita en Estados Unidos que son las farmacéuticas cobrando demasiado por las drogas. In other words, the place of a production of surplus value is not necessarily the same as the place of appropriation of surplus value. La producción de la plusvalía no es necesariamente la apropiación del valor del servicio. Surplus value can be produced in China by Foxconn, El valor de servicio puede ser producido en China por Foxconn and it will be realized in the United States by Apple. y será realizado en Estados Unidos por Apple. So these are huge transfers of value occurring through market relations. Estas son grandes transferencias de valor ocurriendo a través de relaciones de mercado. Then there is the question of what happens in the field of distribution. También está la situación de qué sucede en el campo de la distribución. When nature and the natural world gets enclosed, you then find a new form of exploitation, which we often refer to as extractivism. Cuando la naturaleza se encuentra en un medio de producción, tiene que ser extraído. Perdón. It's extractivism. Extractivism. Extractivismo. Extractivismo. Yeah, okay, good. Extractivismo. That's it. And Se encierra en la protección, en la explotación y tiene que ser salvado por el extractivismo. now Marx makes a very interesting kind of comment about the state finance nexus. El Marx hace un comentario interesante acerca del nexo de estado financiero. And then he kind of says, this is a place where gains are being appropriated, but there is no direct relation with labor. Este es un lugar en donde las cosas están siendo apropiadas, pero no hay ninguna relación directa con el trabajo. Where is class struggle? Donde la lucha de clases, And I kind of think to myself, you know, in revolutionary times, the French stormed the Bastille. y me digo, en tiempos revolucionarios los franceses tomaron la Bastilla, The Soviets took the Winter Palace. los soviéticos tomaron el Palacio de Invierno. What would we take? ¿Qué tomamos nosotros? The Federal Reserve? ¿La Reserva Federal? It would be great. Sería maravilloso. What would we do if we got inside the Federal Reserve? ¿Qué haríamos si nos metiéramos adentro de la Reserva Federal? I have no idea. Ni idea. And nor does anybody else. Y nadie más lo sabe. My point here is that a lot of the power of this system is now located in a place which is not easily attacked. El poder del sistema está localizado en un lugar que no es fácilmente atacable. And our big problem is that is where a lot of the power resides. Y un gran problema es que ahí es donde la mayoría del poder reside. And actually, if you start to ask then an interesting question,
De hecho, si les haces una interesante pregunta, Who is more powerful, the bondholders and all of that lot, ¿quién or, es más poderoso, los accionistas or the state? o el Estado? In the case of Greece, it's very clear. En el caso de Grecia es muy claro, It's the bondholders. son los accionistas. Actually, Bill Clinton mentioned this. De hecho, Bill Clinton dijo esto. When he got elected, he sat with his advisors and he was coming up with all sorts of things he wanted to do. Cuando fue elegido, se sentó con sus asesores a ver todas las cosas que quería hacer. And his economic advisor came from Goldman Sachs. Says So- you can't do that. Y su asesor económico que venía de Goldman Sachs le dijo, no puedes hacer eso. And Bill Clinton said, why not? Y Bill le dijo, ¿por qué no? And they said, oh, well, because the bondholders won't let you. Ah, no, porque los accionistas no te van a dejar. And Bill Clinton's famous response was, you mean to say my whole chances of re-election ¿Me quieres decir? Y Clinton volteó y le dijo, ¿me quieres decir que todas mis posibilidades de ser reelegido, my whole economic program todo mi programa económico, is subject to the approval of a bunch of fucking bond traders? está sujeto a un bunch of pinches bond traders? And Robert Rubin's answer was, yes. Y Rubens le contestó, sí. But look what Clinton did. Miren lo trascendente ahí. He promised us universal health care. Nos prometió seguridad, salud universal. He gave us NAFTA. Nos dio NAFTA, He gave us el the Tratado de Libre Comercio, el TLC, reform of the welfare system. la reforma del sistema de salud. He abandoned Glass-Steagall, which was the control over the financial institutions. Abandonó Glass-Steagall, que es el control de las instituciones financieras. He gave us the whole neoliberal program. Nos puso todo el programa neoliberal. And it's interesting, the Secretary of the Treasury of the United States, since Clinton, for almost the whole time, has come from Goldman Sachs. Y el interesante, curioso que el secretario del Tesoro desde Clinton siempre ha venido de Goldman Sachs. Now, one of the things that they have ensured is that the economy increasingly runs on debt. Una de las cosas de las que se han asegurado es que la economía incremente su dependencia en la deuda. When you're reading volume 3 of Capital, Marx has some very interesting insights. En el tomo 3 del Capital, Marx tiene unas reflexiones interesantes. Volume 3 was not completed, it was just simply a kind of a set of notes and ideas. El tomo 3 no fue realmente completado, solo fue una recopilación de notas e ideas. And at some point in his writing, he kind of looks and he pauses and he says, you know, if this system continues, Y en algún momento propone, ¿saben? Si este sistema continúa, then actually what we'll see is that an accumulation of wealth entonces lo que vamos a ver es una acumulación de riqueza will appear as an accumulation of debt. que va a aparecer como una acumulación de deuda. It's an astonishing remark Es un comentario impresionante, because actually right now global indebtedness stands at something like 230% of global GDP. porque como estamos, actualmente es el endeudamiento global es de 20 veces el Producto Bruto, ¿no? It's about 225% of GDP. Como el 225% del Producto Bruto. Chinese indebtedness has gone from something like 120 or 130% of GDP La deuda china es como el 120-130% del Producto Bruto Global. to nearly 300% of GDP. Aumentó del 130 a casi el 300% del. Now, debt is a claim on future labor. Eso es una posición sobre el futuro del trabajador. It's a claim on your future, my future. Es una adquisición de tu futuro y de mi futuro. It's actually rather similar to feudal debt.
Es de hecho muy similar a la deuda fútil. It's like imprisonment in debt. Es como ser prisioneros de la deuda. And the debt gets used actually to start to redistribute incomes from one part of the world to another. Y la deuda se usa para redistribuir ingresos de una parte del mundo a otra. And it's interesting reading the Chinese because they understand this very well. Y es interesante leer a los chinos porque ellos entienden esto muy bien. They say one of the most important dates in the history of capital is 15th of August 1971 when the gold standard was abandoned. Dicen que el 15 de agosto de 1971 fue una fecha clave en el neoliberalismo porque fue cuando el estándar del oro, el patrón oro, fue abolido. And they basically say, we are not going to open our capital markets. We believe in free trade in commodities, free trade in services, free trade in other things, but not in capital. No vamos a abrir nuestros mercados capitales. Creemos en libre comercio de servicios, libre comercio de productos, pero no de nuestro mercado. Because they saw in 1997-98 what happened to Thailand, what happened to Indonesia, what happened to... Porque ellos vieron lo que pasó en 1978 con Tailandia, con Indonesia, con todas las... It was essentially a thievery, robbery operation. Era una operación ladrona de robo. Yeah, and they, big capital stole all the value it possibly could from those economies. Y el capital se robó todo el valor que podía generar esas economías. It was a bit, of course, like how Mexico got robbed in 1982. Casi como México, muy parecido a lo que sucedió en México en 1992. And again in 1995. Y después en el 95. You've been robbed a few times. Y lo hemos tenido varias veces. If I were you, I would put a fence up between you and the United States. Si fuera ustedes, yo pondría un muro entre nosotros y los Estados Unidos. I put a huge wall and say no capital flow over here. Yo pondría una gran pared y diría no flujo de capital de allá para acá. No, thank you very much. Muchas gracias. But so this is the problem we've got right now. Es el problema que tenemos en el momento. And I'm, to be honest, not clear at all how we should approach it. Y para ser honesto, no tengo muy claro cómo debemos aproximarnos. But one thing I can say is this. Pero algo que sí les puedo decir es lo siguiente. That it's going to take the collective wisdom of a lot of people thinking about this to try to come up with some solution. La sabiduría colectiva está tratando de ofrecer una solución. But unfortunately, the universities are now occupied by the neoliberals. Desafortunadamente, las universidades ahora están ocupadas por los neoliberales. The media is owned by the neoliberals. Los medios son del neoliberalismo, los dueños. After the crisis of 2007-2008, después de la crisis de 2007-2008, there were no new ideas about what to do. No había ideas nuevas acerca de qué hacer. The only thing that has happened is that neoliberalism has become much more authoritarian. Lo único que sucedió es que el neoliberalismo se empezó a volver más autoritario. Even to the point of moving into alliance with the fascists. Incluso al punto de aliarse con el fascismo. And it's interesting that, the great text of neoliberalism is Milton Friedman. Y es interesante que el gran texto del neoliberalismo es un tratado. And it's called Free to Choose. De Friedman. Milton Friedman. Es un texto de Milton Friedman que se llama Libertad, por eso soy actriz, Libertad para elegir. Free to choose. But by the time you get to Margaret Thatcher says there is no alternative. Margaret Thatcher dijo no hay alternativa. And I always remember when I heard this phrase from Margaret Thatcher. Yo recuerdo cuando escuché esta frase de Margaret Thatcher. There is no alternative. No hay alternativa. By saying, I thought we were free to choose. Diciendo, yo pensé que éramos libres de elegir. No, we're not. No, no somos. And right now, we've got more and more militarized social control. Y ahora tenemos un control social cada vez más militarizado. At all levels, local, international. En todos los niveles, locales e internacionales.
And at the same time, the system has this real problem. Y al mismo tiempo el sistema tiene este problema real. It is spiraling out of control, and even the bankers don't control it. Está en una espiral fuera de control e incluso los banqueros no tienen el control. And you're starting to see now kind of stock markets doing this and that, Y estamos viendo a los mercados de valores hacer esto y and nobody knows what to expect. y nadie sabe qué esperar. And at the same time, we see these alienated populations angry. Y al mismo tiempo vemos a estas poblaciones aisladas muy enojadas. They were told again and again that free markets are good for you, Les dijeron que los mercados libres eran buenos para ellos, when in fact they haven't delivered anything, cuando de hecho no han tenido ningún beneficio, except to the top, 1 or 10%. excepto por el 1 o 10% del hasta arriba. So there has to be a systematic struggle against this world which we have constructed. Entonces tenemos que emprender una lucha sistemática en contra de este mundo que han construido. And if that world was constructed, it can be deconstructed. Y si ese mundo fue construido, puede ser deconstruido. But this needs a collective response Pero in which all of us work together, Pero esto necesita una respuesta colectiva en la que todos trabajemos juntos, both in terms of the necessary ideas to create the alternatives. tanto en las ideas necesarias para crear alternativas, And there are a lot of experiments going on all over the place. y hay muchos experimentos actualmente por todas partes del mundo. But they're small scale, and frequently, if you mention, well, what about the central banks, people kind of go, oh. Hay a pequeña escala y de pronto cuando preguntas ¿y qué tal de los bancos centrales? La gente dice, oh, no. But again, one of the things that I think theoretically I would want to argue Pero una de las cosas que al menos teóricamente me gustaría debatir is how important it is that we have a sense of the totality of this system and how it's working. qué tan importante es que tengamos una idea completa de la totalidad de este sistema y de cómo está funcionando. Which is one of the reasons I love that diagram I put up there, is it gives you a sense of the totality. Que es una de las razones por las que puse ese diagrama, para darles un sentido de la totalidad. And it gives you a sense of how struggles at different parts of this totality are actually configuring a major anti-capitalist struggle. Para darles una idea de cómo diferentes luchas en esta totalidad le están dando ventaja al flujo del capital. Struggles over the relation to nature, Las luchas entre las relaciones con la naturaleza. all over the place, En todo el everywhere. mundo. Struggles over the destruction of culture Las luchas acerca de la destrucción de la cultura and the formation of new cultural configurations. y la formación de nuevas federaciones culturales. Struggles over social reproduction La lucha sobre la reproducción social and how the work of social reproduction is going to be delivered. y cómo va a ser entregada la reproducción social del mundo. Struggles against rental extractions. Las luchas en contra de la extracción de rentas. Struggles over the appropriation of value. La lucha en contra de la apropiación del valor. And all of these struggles have a different social character. Y todas estas luchas tienen un carácter social diferente. Many of them don't fit easily into sort of capital labor. Muchas de ellas no encajan fácilmente dentro del trabajador del capital, But they fit perfectly in this struggle anti-capital. pero encajan perfectamente dentro de las luchas en contra del capital. And I'd like to suggest that anti-capitalist struggle is, in a sense, a transcendent form of class struggle. Y que la lucha contra el capitalismo es una forma trascendental de la lucha de clases. And that we have to kind of think about how to connect all these different forms of struggle which occur all over that diagram I set up. Y debemos encontrar cómo conectar todas estas luchas que están repartidas alrededor de todo este diagrama. And unite around an anti-capitalist, not because capital is inherently evil, Y unirnos contra el capitalismo, no porque el capitalismo sea inherentemente malo, but because compound growth forever cannot occur.
sino porque el crecimiento eterno no puede suceder. And that actually, we have reached a point of mass alienation. Y eso, y eso nos ayudará a alcanzar el punto de la lucha de masas. Lack of opportunities for constructive forms of growth. En que las masas le van a faltar oportunidades para un crecimiento productivo. A capitalism that is astonishingly wasteful. El capitalismo es impresionantemente desperdiciado. For instance, I live in New York City where there's a crisis of affordable housing. Por ejemplo, vivo en Nueva York, en donde hay una crisis de vivienda asequible. We have 60,000 homeless people in New York City. Tenemos 60,000 personas en la indigencia en Nueva York. And half of the population has a hard time finding any place to live. Y la mitad de la población tiene dificultades para encontrar un buen lugar para vivir. But we have one of the biggest building booms in New York's history. Pero tenemos uno de los más grandes booms de construcción de la historia de Nueva York. Building luxury apartments for the top 1%. Construyendo departamentos de lujo para el 1% de la cima. This is not only unjust, it's insane. Esto no solo es injusto, es insano. Bueno, es Capital is loco. loco, mucho loco. So we've moved into the phase of loco capitalism. Nos hemos movido a la fase del capitalismo loco. It is spiraling out of control. Está haciendo una espiral fuera de control. And we have to be the sensible ones to actually bring it back to earth. Y tenemos que ser los sensatos que lo traigan, lo vuelvan a aterrizar. And I have to say, you know, given my history and being called a Marxist, I was basically for most of my life considered insane. Con la historia que tengo de ser considerado marxista, pues la mayor parte de mi vida me consideraron loco. Now most people kind of look and say, well, maybe you're right. You're not insane. Okay. Ahora ya no estás loco. Ahora todos le dicen, quizá tenías razón, ahora ya no estás loco. Yeah, so we have to bring the world back to sanity. Tenemos que volver al mundo a la salud. Because right now the neoliberal craziness is just, it's just. Porque la locura neoliberal ahorita está simplemente fuera de control. Okay. Listen, thanks very much. You've been fantastic. I am very sorry. Well, I'd like to, quisiera pedirles un aplauso para el doctor David Harvey, que estuvo aún mejor que yo. Y bueno, se abre el espacio a las preguntas. Entonces, creo que ahí hay un micrófono. No sé cómo organicemos. Ok. Son 5 preguntas las que se van a hacer de 1 minuto. Okay? No pueden tardar más de 1 minuto para exponer su pregunta. It's going to be 5 questions. In 1 minute, they're going to ask you and you can answer. Bien, muchas gracias, David. Yo tenía preparadas algunas preguntas sobre lo que David acostumbra a estudiar, pero creo que es obligado preguntarle, ante los hechos que tenemos en México, ¿qué problemas puede ver David en su análisis de este tipo con la llegada del gobierno de López Obrador y de la posibilidad de iniciar una nueva era en México dentro del contexto de este capitalismo? Cualquier opinión que nos diera va a ser muy valiosa para lo que estamos nosotros analizando y queriendo hacer. Bien, me gustaría saber su opinión, David, acerca de las relaciones económicas que ya desbordan las formas del capital en la actualidad, como por ejemplo la multitud de productos que pululan en Internet o que circulan en Internet, que ya no tienen, que tienen valor de uso, pero que ya no tienen valor de cambio. Eso, y pues si también hubiera posibilidad
de que nos diera su opinión sobre la economía de servicios y su importancia en la superación del capitalismo. Si nos diera su opinión sobre la importancia de los servicios en la abolición de las relaciones del trabajo asalariado. Buenas tardes, yo soy alumno de la UAM Iztapalapa y básicamente quiero preguntarle, en su libro de Breve Historia del Neoliberalismo, habla de cómo el Estado neoliberal se ha insertado en los países del tercer mundo, cómo hay un Estado neoliberal tercermundista. El caso es México. Vemos que se ha venido una crisis política, económica y social derivada de la crisis del 2008 también aquí en México, pero queremos ver cómo México puede salir de esa espiral como señalaba y cómo podemos asociarnos con una izquierda internacional o la izquierda que se vaya generando en diferentes procesos a nivel mundial. Hola, soy Daniel Serrano. Mi pregunta principalmente se enfoca en la parte que habla sobre Marx y a qué grado el endeudamiento que está tomando ahorita el capital afecta a la tendencia de la tasa de ganancia que está decreciendo en esta medida. Otro punto importante, soy representante estudiantil de la UAM Azcapotzalco y estamos viviendo una época en donde el neoliberalismo está atacando completamente nuestras instituciones, se está introduciendo en este modelo educativo. Entonces mi pregunta principal, y es una invitación que le hago directamente a usted, ¿en qué grado usted puede ayudarnos dando una conferencia dentro de esta gran institución? Gracias. Hola. En Occidente, desde mediados de los 60 y 70, no, 70 y 80, hubo un problema, una crisis económica producto de la productividad. Mi pregunta es, ¿usted cree que el neoliberalismo es el programa que adoptó la burguesía a nivel internacional para solucionar el problema de la tasa de ganancia, de la productividad y los salarios? Sobre todo en el tema de la crisis de subconsumo y la crisis por tasa de ganancia. Sí, enfrentando el tema de la crisis de subconsumo o crisis de tasa de ganancia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ricardo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. En una ocasión, el profesor Harvey hizo una entrevista con la revista Jacobin y comentó que el neoliberalismo es un proyecto político mediante el cual se utilizaba, fue una forma en la que el capital trató de desarticular al trabajo. La pregunta que yo tengo es, actualmente, en que parece que los horizontes se encuentran desvanecidos, que parece no haber alternativa y que tratamos de imaginar nuevos mundos posibles. Después de que cayera el muro de Berlín, de alguna forma perdimos cierta orientación hacia dónde tendría que ir y hemos tratado de encontrar movimientos emergentes en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, aquí mismo en México, que logró triunfar este año un golpe muy fuerte contra la oligarquía. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué podríamos seguir pensando si ya no es el horizonte del socialismo real del siglo pasado? ¿Qué podríamos pensar para este siglo? Muchas gracias. Well, firstly, it often happens to me when I travel around the world that people expect me to be able to solve local problems. Me sucede cuando viajo alrededor del mundo que la gente espera que yo les resuelva problemas locales. Now, on the question of Mexico, you live here. En el asunto de México, ustedes viven aquí. You know it far, far better than I do. Ustedes lo conocen mucho, mucho mejor que yo. You know much more about what you want than I do. Saben mucho mejor lo que quieren de lo que yo lo sé.
So really, I'm not in a position to give you any advice whatsoever. Así que realmente no estoy en ninguna posición para poderles dar un consejo. In fact, it would be very arrogant of me to kind of walk in and say, you Mexicans, you should do this. De hecho, sería muy arrogante de mi parte llegar y decirles, ay, mexicanos deben hacer esto y lo otro. In fact, in many respects, it's the other way around. En muchos casos es al revés. I find when I travel that I learn a lot more than I can teach, and I think that is one of the fantastic things I have going. De hecho, cuando viajo me doy cuenta de que aprendo más de lo que puedo enseñar y esa es una de las cosas más maravillosas que hay. The only thing I can do is to sometimes point to some contextual conditions that might be relevant to what really concerns you. Lo único que puedo hacer es señalar algunos asuntos dentro de un contexto para que ustedes puedan aplicarlos a lo que está sucediendo. Because various times in my life I've worked in local organizations and I know they take up all your time. Muchas veces he trabajado en organizaciones locales y no puedo tomarme todo su tiempo. And particularly if you're working and you have child rearing obligations and things of that kind, people don't have the time to think about. Y particularmente si tienen algunas obligaciones, hijos, la gente muchas veces no tiene tiempo para pensar en estas cosas. So one of the things I think it's important to do is to try to create some general ideas and atmosphere that might help people understand their own dilemmas and their own situation. Lo que creo que puede ser importante es generar estos espacios en donde la gente pueda externar sus dilemas dentro de estas situaciones. Second set of questions, there's a lot going on in exchange relations through the internet and so on, which on the surface looks different. Hay muchas relaciones de intercambio que se están dando, en relación a la segunda parte de las preguntas, hay muchas relaciones de intercambio que se están dando dentro del internet, pero que no realmente son lo que parecen. There can be a lot of peer-to-peer lending and exchange and even collective working on things. Pueden ser intercambio entre puerto y puerto y una serie de empresas colectivas. One of the things that I've noticed is that there is no such thing as a good idea on the left that cannot be co-opted by the right. Es una de las cosas que creo es que no hay una buena idea de la izquierda que no pueda ser cooptada por la derecha. And therefore you have to be a little careful sometimes what you wish for. De manera que tenemos que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que deseamos. A few years ago, there was a huge sort of wave of what might be called techno-utopianism around the internet. Hace algunos años hubo una ola de tecnoutopía acerca del internet. But now you look at the incredible power of Google and the platforms and surveillance capacities. Pero han logrado una cantidad importante en términos de la vigilancia y la información y captar información y las búsquedas de Google. And the selling of sort of what's called urban imagineering. Y la venta de lo que llamamos imaginario urbano. Yeah, I mean, so resilient cities, smart cities, Ciudades resilientes, ciudades inteligentes, green cities, ciudades verdes, all coming to you thanks of McKinsey Partners. todos llevados a ustedes gracias a los McKinsey, a la asociación McKinsey. Yeah, so I think be a little careful of some of this. Que hay que ser un poco cuidadosos con algunas de estas. And I think that
the sorts of change, I mean, I think the new technologies are and particularly artificial intelligence, Y creo que las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, is something which is coming on, and I think that we're going to see major shifts in employment. es algo que viene y vamos a ver grandes cambios en términos de empleos. In effect, I think what we lived through De hecho, creo que lo que hemos vivido in the phase of deindustrialization, frente a la desindustrialización, through technological change in the auto industry and the like, a través del cambio tecnológico y dentro de las industrias, is now going to hit the service sector. ahora va a golpear el sector de servicios. And we're going to find a lot of substitution of job specifications Y vamos a encontrar mucha sustitución de trabajos in everything from healthcare and education. en todo, desde el sistema de salud y la educación. And this is again going to be a strong history of disempowerment of working people. Y esto va a ser una gran historia de desempoderamiento de la gente. Which is then going to lead into this kind of question Que nos va a llegar a esta cuestión: if there are no decent employment opportunities, si no hay empleos decentes, si no hay oportunidades de empleo decente, where will the market come from? ¿de dónde va a venir el mercado? And that has been answered to some degree already by Y eso se ha contestado hasta cierto punto saying it will be credit fueled. por el credit fuel, los impulsos de crédito. And I think that that is problematic. Y creo que eso va a ser un problema. And it's leading some people, both on the left and the right, interestingly, to start to talk about a universal basic income. Gente tanto de la izquierda como de la derecha ha estado empezando a hablar acerca del ingreso universal. I mean, the Silicon Valley entrepreneurs are into a universal basic income. Incluso varios empresarios están apoyando el ingreso básico universal. I think their dream is that everybody will be paid just enough money to subscribe to Netflix. Creo que lo que quieren es que la gente reciba suficiente dinero para suscribirse a Netflix. And then they will sit upon a couch and watch Netflix all day. Y que se sienten en el couch y se pongan en el sofá y se pongan a ver Netflix todo el día. So I think Eso cubre. there's a lot of things happen in the technological sphere, which I think. But one thing I am clear about. Hay muchas cosas funcionando en el campo tecnológico que van a generar cambios, pero una de las cosas que sí tengo claro. I lived through the years when the left did a fierce fight against deindustrialization through automation. Durante mis años vi una gran lucha de la izquierda por la desindustrialización hacia la automatización. And the left lost the fight, and I think lost a lot of credibility. Y la izquierda perdió la pelea y también mucha credibilidad. And lost a lot of power. Y también perdió mucho poder. And we don't want to see a repeat of that in the service sector. Y no queremos que se repita eso en el sector de servicios. So the question for the left is, okay, how can these new artificial intelligence structures be introduced in a constructive way? Creo que la pregunta es cómo podemos introducir estas tecnologías de inteligencia artificial de una manera constructiva. And how can meaningful employment structures be created? Y cómo podemos crear estructuras de empleo significativas. Outside of the very traditional ways of producing surplus value. Fuera de las maneras tradicionales de solo producir plusvalía. I mean, Marx, I think, envisaged a world at a certain point where surplus value became irrelevant. Llegamos a un punto en donde la teoría de plusvalía de Marx se convirtió irrelevante. And even exchange value and value became irrelevant. Incluso el valor de intercambio y el valor se volvió irrelevante. Now, clearly we can't do that overnight, but we can certainly, I think, support areas of activity which are of that nature rather than of the conventional working
Claro, ese cambio no puede suceder de un día para el otro, pero podemos apoyar iniciativas que estén enfocadas hacia la estructura social. In that sense, I think there is an exciting time ahead for the left. En ese sentido, creo que vienen tiempos emocionantes. Because frankly, capitalist ideology just isn't working at all. Porque nos hemos dado cuenta que el capitalismo y la ideología capitalista no está funcionando. I mean, people just are not. What? No. People, I think, are not fooled anymore by the kinds of statements we get. Y que la gente ya no es engañada por este tipo de afirmaciones que les hacen. And unfortunately, it's largely led to kind of a rather passive kind of inactivism. That has to be turned around. Desafortunadamente se ha convertido a una pasividad y a una falta de activismo, y eso es lo que hay que voltear. And like I say, we can make a world in a different image with different social relations. Que podemos hacer un mundo en una imagen diferente con relaciones sociales diferentes. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos el miércoles en el conversatorio.